La pandemia de enfermedad por coronavirus es una pandemia iniciada en 2019. Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China central, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Las personas afectadas tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China. La Organización Mundial de la Salud reconoció este virus como una pandemia global el 11 de marzo del 2020. ¿Pero qué pasa con esta enfermedad dentro de México? La pandemia de enfermedad por COVID-19 en México se suscitó a partir del 27 de febrero de 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México y se trató de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. Pocas horas después se confirmó otro caso en el estado de Sinaloa y un tercer caso nuevamente en la Ciudad de México. El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha implementado una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyen la extensión del periodo vacacional estudiantil, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan de Auxilio a la Población en caso de desastre, mejor conocido como DN3E. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo. El 24 de marzo se decretó la fase que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. El 30 de marzo se declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control. Y el 21 de abril dio comienzo a la fase 3, mediante la cual se extienden las actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases, al menos hasta mediados o finales de mayo. A mediados de abril de 2020 se reportó una tasa de mortalidad de 0,26 por 100.000 habitantes en el país, además de una tasa de recuperación de 40%, en la cual 8 de cada 10 casos se recuperan. Hasta el 24 de abril de 2020 se han registrado un total de 12.832 casos confirmados y 1.221 defunciones asociadas con el COVID-19 dentro de nuestro país. Parece increíble que aún teniendo datos y tanta información, aún exista gente que opine cosas como esta. ¿Tiene temor de contagiarse del COVID? No, eso es pura mentira. Tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira. Este es un golpe del gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que haya muertos? No, yo nomás creo en el creador, Ira. ¿Y si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? ¿Tiene familia usted, señor? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Y no le preocupa que ellos puedan enfermarse? No, porque vean los sanos y los gorditos. El niño alegre, la chamota alegre. ¿Qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz, disfrutar esto y no todo, ¿verdad? Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que como usted salen e incluso las llaman irresponsables? No, más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Por eso el gobierno abusa. Es triste, pero es una realidad. Que la gente crea que esto es un invento, que la ignorancia la poseen los más informados y que las personas más vulnerables, como son las personas con sobrepeso, sean personas sanas. ¿Pero qué le podemos pedir al pueblo mexicano cuando noticieros de supuesto prestigio y horarios estelares dicen cosas como lo siguiente? Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. ¿Pero será que todo esto tiene un trasfondo? Él es Ricardo Salinas Pliego, el segundo empresario más acaudalado de México después de Carlos Slim, fundador y presidente del Grupo Salinas, grupo que englomera diversas empresas dedicadas a las telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento,
transporte, servicios financieros y comercio especializado. En los últimos meses, la fortuna de Ricardo Salinas cayó a $1.200 millones, luego de semanas de alta volatilidad y días negros en las bolsas de valores por los inminentes daños que ha causado la pandemia de coronavirus a la economía mundial. De acuerdo con Zacarías Ramírez Tamayo, editor en jefe de Forbes México, esta es la principal razón de la polémica postura que tomó el dueño de Electra, TV Azteca y Banco Azteca ante las medidas sanitarias que ha impuesto la Secretaría de Salud a la población mexicana para combatir el COVID-19. ¿A qué me refiero? Bien, pues en plena fase 2 de contingencia, Salinas pliegó de un discurso ante sus empleados donde desacreditó la cuarentena generalizada, que se aplicó en los países con contagios, porque, cito con sus palabras, paralizan la economía y eso es más letal que el coronavirus. 3 semanas más tarde se suscitó el llamado de Javier Alatorre, su presentador estelar de noticias. Salinas Pliego tenía varias apuestas sobre la mesa antes de la aparición del coronavirus, pero la contingencia para evitar que los contagios y muertes aumenten exponencialmente vulneraron sus proyectos. Cabe mencionar que Electra aumentó los costos financieros y comerciales en 2.660 millones de pesos por mayores intereses pagados como resultado de una mayor captación de ahorro de Banco Azteca. También gastó 1.000 millones de pesos, más que el ejercicio previo, en la contratación del personal que trabaja en atraer más ahorradores y contratantes de crédito al banco, e invirtió una cantidad no especificada en la plataforma de banca digital, que tiene más de 7 millones de usuarios y en la que se realizan más de 670 millones de transacciones, según la compañía, así como en la apertura de 60 tiendas en el año, las cuales también alojan sucursales bancarias. Entonces, con todos estos datos, ¿será que Ricardo Salinas, junto con la cadena TV Azteca, la cual por cierto llega a un público vulnerable y de escasos recursos generalmente, buscan aprovecharse de esta situación siendo irresponsables en televisión para no perder riquezas?